A continuación, Enzo Palumbo, con el tema Una fe misionera. Sí. Ok. Muy buenos días. Qué privilegio, qué gusto, de verdad una alegría inmensa estar con ustedes. Francamente, pues ustedes saben que yo vengo de dar unas vueltas, ¿verdad? Estaba en Venezuela, de Venezuela voy para España. Estuve haciendo algunas otras cosas para ver un poquito lo que es el movimiento o la posibilidad de Europa. Y bueno, vengo de España, Valencia, España. Estoy ahí con un proceso bien interesante. Y resulta que hace casi un mes o un poco antes, nuestro pastor Nelson Guerra me escribe y me dice: necesitamos un mensaje grabado para la iglesia, para animar y todo esto, y que tenga que ver con la fe misionera. Bueno, resulta que pasan los días y yo me sentía extremadamente mal, me sentía mal físicamente, no sé qué pasaba. Pasaban los días y la semana que me correspondía hacer la grabación no me podía ni levantar de la cama. Y hay un verso que yo aprendí hace mucho tiempo justamente acá, en uno de los campamentos, y es Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Y para mí ese verso ha sido un ancla tremenda en mi vida. Porque yo no podía entender qué era lo que estaba sucediendo con mi salud y por qué no podía cumplir con solamente 3 minutos de un mensaje grabado. Pero pasan los días y Víctor Lacayo me llama y me dice: tenemos en nuestro corazón, queremos que vengas, vamos a ver cómo hacemos. Hablaron con los pastores sí, amén, qué bendición. Y dice: posiblemente vas a hacer, en vez de esa grabación, un mensaje ya presencial. Y yo lo tomé en broma, y era en broma, pero Dios hace todas las cosas de verdad mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Me llama Edwin Cárcamo y me manda todo el contenido, me dice para que comparta sobre fe misionera. Yo le dije: no me siento ni misionero ni tengo fe. La verdad, o sea, me sentía hablando de la transparencia, la importancia de ser transparente. Es decir, uno cree que está caminando por fe mientras todo está bien, pero es que caminar por fe verdaderamente es que tú te das cuenta si caminas cuando das un paso adicional, y así el otro y el otro y el otro. Y lo de misionero es un proceso bien complejo, porque todo misionero se convierte, o casi siempre se convierte, en extranjero. Y yo le quería decir algunos versos. Tengo tanto que contarle en lo que ha sucedido durante todo este año, pero no puedo empezar sin agradecerle a todas las personas que hicieron posible que yo estuviera acá, con sus aportes, con sus oraciones, con su autorización, con su bendición, con el amor de siempre que me reciben. Yo cuando llegué acá al aeropuerto, bueno, dije: no sé si es la presión atmosférica, el clima, algo, pero me siento feliz, me siento sano, me siento transformado. Ustedes son un bálsamo para nuestras vidas, de verdad que sí. Sigan orando por nosotros. Entonces, en este proceso, cuando estamos hablando, ¿verdad?, de qué significa fe misionera, la fe misionera tiene que ver con aquellas personas que salen y automáticamente se convierten en extranjeros, aunque todos somos peregrinos y extranjeros en la tierra, ¿verdad? Pero en una tierra donde el clima es otro, aunque el idioma sea el mismo, la manera de hablar, la cultura, la comida, todo cambia. ¿Y por qué está en la palabra escrito que los huérfanos, las viudas y los extranjeros, por qué siempre en la Biblia están casi que juntos? Porque el huérfano sufre la orfandad de falta de padre y madre.
la viuda sufre por falta de el esposo ahí, ¿verdad? Y los viudos también, pero básicamente la viuda en aquel entonces tenía que ser cubierta y protegida. Pero ¿por qué los extranjeros entran dentro de ese paquete, por decir así? Porque empezamos a sufrir cantidad de cosas. Nuestra cultura, la comida, el clima, la gente. Yo vengo de Venezuela, en donde allá habían 2 iglesias, amor, una casa confortable, sea como sea, con todas las necesidades que podíamos sufrir, pues estábamos dentro del núcleo, dentro del amor, dentro de la fraternidad. Entonces es importante que para que nosotros tengamos fe misionera, sepamos que no vamos a hacer un bypass, no vamos a hacer un puente con el dolor que se siente salir. Pero sí es verdad que nosotros estamos esperanzados en lo que va a suceder a futuro y lo estamos haciendo por amor a Dios, por amor a las almas. Entonces eso es importante, tener una ubicación y una concentración, una visión clara de por qué lo estamos haciendo y hacia dónde vamos. Así que esta fe misionera, pues quisiera mostrarle algunas imágenes que tenemos acá, en donde ahí estamos, ¿verdad? Iniciando algo bien bonito. Salimos de Venezuela, una familia, Luis Alberto acompañándonos, después llegó otra familia, después otra familia más, después un chico más, ahora se incorporó un español y otro, y personas que nos están buscando. Y yo dije casi que era imposible en mi mente considerar que sí se podían ganar europeos por el estilo. Italianos y españoles se parecen bastante, y de repente nos conseguimos con su cultura un poco como distante, pero basta penetrar en su vida, conocer cuál es su necesidad y cómo conectan. Y ahí tenemos ya varias personas que se han ido conectando con nosotros. Así que nadie se puede resistir al amor de Dios. Nadie se puede resistir al amor de Dios. No importa cuán duros sean los alemanes o lo que creamos, ¿verdad?, que son, no importa. Si nosotros hablamos en el nombre de Dios, vamos con el Santo Espíritu a tocar almas, a ver cuáles son las necesidades, Dios se va a encargar. Entonces, eso nos impulsa a tener esa fe misionera de que Dios va adelante como poderoso guerrero. Dios nos sostiene con su mano derecha, Dios va en nuestra retaguardia, Dios está dentro de nosotros y Dios está con nosotros. O sea, con toda esa cobertura, nosotros podemos ir adelante con esa fe misionera porque Dios está con nosotros. Abraham, ustedes bien saben, pues la historia de Abraham en Génesis, vamos a ver los versos. Resulta que Dios le da a Abraham un mandato, le da una instrucción, y Abraham pues sale y dice: el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Una gran promesa, Dios le habló, y sin embargo nosotros podemos tener el mandamiento, el mandato de Dios, la dirección de Dios, la bendición de los pastores, la organización, los hermanos orando, y sin embargo nosotros podemos empezar a vivir una vida un poco compleja, y ya les voy a explicar por qué. Vamos a ver el próximo verso, en donde habla también, ahí seguimos siempre con Génesis, pero un poquito más adelante ya habla de que entonces el Señor se le apareció a Abraham. Abraham salió, se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Hasta ahí quiero dejar, porque tengo una imagen que les quiero hablar de un animalito que ustedes conocen tal vez. ¿Cómo se llama este animal? A ver, para no decirlo yo. Ese. Bueno, ese animalito, así se llama, creo que en toda Latinoamérica, tiene algo bien interesante, muy interesante. Es bello, es brillante, es extraño. Déjenlo, dejen la imagen un momento, porque quiero que estemos ahí concentrados con ese animalito. Tal vez Abraham, ese animalito, y yo pudiera ser que nos identificamos en un momento, porque ese animalito que está ahí
es bello y tú lo ves caminando y todo, pero hay momentos que uno va caminando, no sé si a ustedes les ha pasado, y lo ve y lo agarra. Yo lo he agarrado y digo, pero está liviano, está muerto. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado a alguno? Y lo vemos brillante, lo vemos bien bonito, y de repente nos damos cuenta que está muerto. Pero lo interesante es que está intacto. Está muerto, está brillante, está intacto, no huele mal. Y le hicieron un estudio para ver qué era lo que sucedía. Resulta que ese animal, en su tórax, o la parte de acá, ¿verdad?, se le mete un parásito. Se le mete un parásito y ese parásito empieza a comerse la grasa del animal. Y el animal, pues sin grasa no produce energía y cada vez está más lento. Después de eso se empieza a comer los músculos y por supuesto se queda ahí inmóvil. El parásito sigue avanzando y muchas veces nosotros podemos seguir avanzando con una enfermedad espiritual. Creemos que estamos bien, la gente nos ve bien, parecemos brillantes, pero estamos débiles espiritualmente. Y el parásito sigue comiendo. Se come los músculos, después, por último, se come los órganos vitales. Y termina bello por fuera, pero muerto por dentro. Abraham tenía una instrucción, tenía una bendición ofrecida, tenía una dirección específica. Y salió, y a lo mejor, ¿verdad?, como algunos de nosotros, y lo digo por mí, digo, bueno, voy para España, vamos aquí la bandera a la gente. Y de repente me empiezo a sentir débil con algunos parásitos, ¿verdad?, que te van minando, parásitos espirituales por falta de oración, por falta de fe, por falta de comunicación, por falta de esa fe futura, de ver qué es lo que Dios va a hacer con nosotros. Y ahí, gracias al movimiento, gracias a los hermanos, gracias a Sergio, Nelson, Juan Carlos, Carlos Gómez, o sea, atentos, Denis Chavarría, atentos de mi vida y cómo estás y cómo te sientes. No te preocupes, el proceso es duro. Yo he llorado más de lo que ustedes pueden imaginarse en este año. Creo que más que en toda mi vida. No estoy arrepentido, solamente era necesario vivir cada una de esas cosas que esos parásitos probablemente nos están o nos han ido robando la energía. Abraham fue y, ¿qué dice en el verso? Edificó. Miren esto. Y lo edificó al Señor, quien se le había aparecido. En otra parte dice que se lo dedicó al Señor, ¿verdad? Tú puedes dedicarle algo al Señor, pero no es suficiente. Tú puedes dedicar al Señor una oración, puedes dedicar una ofrenda, puedes dedicar un cariño, un mensaje, pero no es suficiente. Probablemente estamos siendo un poco contaminados con ese parásito de ser exteriormente bellos, aunque por dentro no. Ahí él edificó y dedicó. Pero si seguimos leyendo, después dice, a lo mejor Abraham se da cuenta qué es lo que está sucediendo y dice, no es suficiente. Aquí está pasando algo. Lo que estoy dando no es suficiente dedicarlo. Ahora necesito más. Y dice, después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó otro altar. Vamos a decir, ahí edificó otro altar. Y al edificar otro altar lo dedicó al Señor, pero le puso la guinda de la torta, del pastel, y adoró al Señor. La diferencia entre el primero y el segundo altar es que adoró. Si tú no añades esa adoración, esa devoción, esa solemnidad de buscar del Señor, como lo decía Nelson, esa transparencia, como lo decía Jeff, esa liberación de culpa, de carga, como lo decía Mandy, esa identidad perfecta que necesitamos nosotros saber quiénes somos, como lo decía Foncho,
Cada uno de esos elementos, cada uno de esos es importante para que tu fe sea una fe verdadera misionera. Porque si no, nos vamos a quedar siempre itinerando entre uno y otros pensamientos y probablemente no adoramos. La adoración es necesaria. Seguimos con los próximos versos. Entonces, y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección hacia el sur del Negev. Si después vemos, hubo un evento allí que tal vez no está, pero vamos a ver el próximo verso. Sucede que dice que hubo un hambre terrible en esa zona y ellos se fueron a Egipto. Ahora, muchas veces creemos que los misioneros se tienen que ir porque es que la situación aquí está mala, yo me tengo que ir a buscar otra cosa, un horizonte, un norte donde hayan oportunidades. Yo le voy a decir una cosa, a pesar de los pesares de nuestros países, aquí hay amor, hay fraternidad, hay calor humano, hay ayuda, hay alguien que te acompaña, te puede compartir una tortilla, una baleada, lo que sea. Y así sucede también en Venezuela, nuestros países que se han lamentablemente empobrecido por alguna circunstancia que no quiero tocar hoy. Pero no debemos salir por las circunstancias económicas. Este hombre dice que por el hambre que hubo salió, y dice entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían, porque cuando dice salió es que lo sacaron. Dice, y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte, al Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel. Armaron sus carpas entre Betel y Ai, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar, y allí volvió a adorar. Entendió que ese era su sitio. Pero para eso yo quiero hacer una pequeña ilustración y quisiera, cuánto me encantaría traer un container de cosas, ¿verdad? Pero aquí yo tengo un lápiz y básicamente este lápiz va a representar un poquito lo que es nuestras vidas. ¿En qué sentido? El lápiz tiene, ustedes saben, una cobertura acá, ¿verdad? Una protección de madera. Pero él no puede escribir así. Necesitamos romper un poco de lo que está por fuera de nosotros. De eso que aparentemente es bonito y brillante. Hay que romperlo, cortarlo. Si ese es el cuerpo, adentro está el espíritu, que es lo que va a dejar huella en donde ustedes pueden escribir la próxima historia de gran comisión, su próxima historia en la fe misionera, la próxima historia de su vida, de su futuro, de lo que quieran determinar. Y yo solamente quisiera, ¿verdad?, regalarlo a solo una persona que pueda verdaderamente hacer una historia bonita y que algún día nosotros podamos saber que esa persona escribió esa historia y que se está materializando y que debemos estar orando por eso. Ahora, cualquier voluntario, pues que el que guste, este lápiz es para eso. Solo queremos ese compromiso, que pueda escribir la próxima historia de vida, la próxima historia de gran comisión. Si vienen dos, no se preocupen. Uno, ¿cuál es tu nombre? Saúl Moreno. Saúl Moreno. No, aquí tengo algo que es algo gracioso, ¿verdad? Ahorita lo voy a decir, pero ya. Saúl Moreno, gracias. De verdad necesitamos esa historia. Por favor, con tus pastores, hazle conocer qué escribiste. Necesitamos saber. Pero hay un punto importante. Ahí hay un borrador. Abraham, en un momento que se dio cuenta que se había desviado, y aunque estaba escrita la bendición, la dirección, con quién debes ir y con quién no, él entendió, a pesar de que había adorado, se había ido y después rectificó, borró, dijo, no está bien aquí, y volvió a ir al lugar
para adorar. Así que tenemos la oportunidad, como decía Mandy, la rectificación. No carguemos con ese peso que pensamos que no vamos a lograr lo que Dios quiere en nosotros. Dios es un Dios no solamente de segundas oportunidades, sino de cientos de oportunidades. Tenemos un borrador para borrar aquellas cosas que nos equivocamos. Para aquellas personas, gracias. No te vayas. ¿Eres Barça o Madrid? ¿Ah? Él es del Barça. Esto es del Madrid. Entonces, pero ya va. Esto, oye, lo traigo directamente de España con la intención de que te puedas borrar como fan del Barça y te pongas. Le hice esa broma a un hermano y se dio la vuelta y se puso incómodo, pero bueno. Miren, yo me río, me conmuevo y estoy feliz de estar con ustedes. De verdad, en serio que sí. Bien, entonces es importante eso. Nuestras vidas tenemos que desgastarnos un poco, así como decía el apóstol Pablo, que ponía su cuerpo en servidumbre, que podamos entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es esa entrega intencional, absoluta y completa. Eso es lo que Dios quiere. Por eso dice que tenemos que amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra intención. El próximo, porfa. Dice, este verso me encanta tremendamente por lo siguiente. El verso, hemos estado luchando con este verso y ese no es, pero no importa. Es decir, sí es, pero no es la versión. Dice así, de todas maneras vamos a corregir esa palabra, está en otra versión, nueva versión internacional. Dice, porque Dios no es injusto para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa, o sea, absoluta. Dios es un Dios de absoluto, no le gusta lo tibio, le gusta lo completo, hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean, ahí no dice perezosos en la versión de la nueva versión internacional, dice no sean apáticos, no sean apáticos. La apatía es peor que cualquier cosa, porque es como que nada. A ustedes les ha pasado, a algunos padres tal vez, o esposas, esposos, o lo que sea, ¿verdad? Que tú, mira, esto, no, ay, no me gusta, pero vamos para allá y no quiero, y la iglesia, no sé, y allá hay mucho calor. O sea, esa gente apática que tú dices, ¿cómo lo motivo? ¿Cómo lo estimulo? No seamos así, aunque la apatía es parte también de la pereza, ¿verdad? De no querer enfrentarse a cosas nuevas. Pero bueno, eso, no seamos apáticos, porque Dios se va a encargar de nosotros, de si le estamos sirviendo a Él, ¿verdad? Él no es injusto para olvidar cada cosa. La persona que estaba limpiando por ahí, el que acomodó la silla, el que andaban por ahí preocupados por mí, porque, oye, ¿yo dónde estaba? Y yo estaba por ahí tranquilo, ahí tomándome un café. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Miren, el mandamiento específico para la membresía de la iglesia es no criticar al pastor, ver cómo va, cómo está el líder, cómo trata aquí, cómo se viste. No, ahí dice, imiten su fe. Su fe. ¿Cuáles son los pasos de fe que están dando las personas que están en su entorno? Eso es lo que tenemos que imitar. Yo veo a mis pastores, a mis guías, a mis amigos, y yo quiero imitar su fe. Ellos me dan consejos y yo los escucho.
Y yo también he buscado orientación, así como decía Jeff, que antes hablar con un psicólogo, un psiquiatra, un orientador, una cosa era como que, wow. Y yo por primera vez en mi vida, cuando yo he sido quien le he dado consejos a psicólogos, a orientadores, yo me sentí que como la mariquita, que me sacaron la energía, que se me estaba comiendo algo por dentro. Y yo dije, no puedo con esto. Hasta que hice un gráfico de torta y empecé a anotar todas y cada una de las cosas que me impulsaron a salir. Por la obra de Dios, por el amor a la familia, porque iba a estar más en comunión con mis hijos que están en Europa, la familia de mi esposa también. Eso era el valor agregado, pero lo principal, si no hubiera existido la posibilidad de ir a servir y comenzar una obra, gran comisión, y que se pueda extender por toda Europa, yo no hubiera dado el paso. Todavía no me he prendido las luces, ¿verdad? Yo estoy acelerando el paso porque quiero de verdad ser respetuoso con ustedes, con su tiempo. Pero sí necesito decirle tantas cosas que han sucedido en un año y vamos a tener la oportunidad de conversar. Allá tenemos una mesa que nos permitieron tener para intercambiar un poquito, anotar y que estemos en contacto. Y por favor, no dejen de orar por nosotros, porque yo tengo fe que la oración del justo, ¿qué? La oración del justo puede mucho. Ahora sí tengo unas otras imágenes, por favor, podemos ir pasándolas. Por ejemplo, todo lo que te venga a tu mano, una fe misionera, todo lo que te venga a tu mano, hazlo. Yo esto se lo he estado mostrando a Sergio, a Nelson, a Denis, a algunos hermanos, ¿verdad? Por favor, perdonen, Juan Carlos Chavarría nos visitó también en estos meses atrás, gracias, con su esposa. Y eso fue una maravilla también. Pero bueno, ¿esto qué es? Cosas que consigo en la calle y yo digo, no conozco a nadie en España. ¿Qué hago? No tengo la estrategia. Allá tú no puedes llamar a la gente, vengan que vamos a hacer un café y aquí vamos a comer unas tortillas y vamos a hacer una carne. No me importa, ellos tienen eso. A ellos no quieren eso. Hay personas que tú le das algo y te lo devuelves. Dicen, no quiero. Pero yo dije, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver cómo conectamos con los latinos que vienen con necesidades. Entonces empecé, dejen la imagen de la figura esta porque es importante. Yo no soy un experto en eso, pero yo simplemente dije, si yo agarro esta cosa, ese mueblecito que está ahí, lo lijé, le quité unas cosas, no tenía una gaveta, lo limpié bien y lo pinté y lo convertí en ese mueblecito que está ahí. ¿Para qué? Para regalárselo a alguien que lo pueda necesitar. Conseguí una hondureña en el tren. Nosotros íbamos a ir a una iglesia, solamente queríamos ir a ver, ¿verdad? Una reunión de domingo, no recuerdo cómo se llamaba la iglesia, pero no es que estoy buscando dónde congregarme, sino simplemente era también, quiero ir a alimentarme, necesito. Entonces, cuando arranca el tren, una señora se cae y me han dicho, no toques a nadie, no ayudes a nadie, no le dejes el asiento a nadie, no le abras la puerta a nadie. Eso todo se puede convertir en un delito, todo. Entonces, yo pues igual la ayudé, cuando la ayudo es hondureña. Y yo, ¿tú eres hondureña? Pues el acento... Sí, y es de San Pedro. Y andaba con dos primas y 4 niños. Es viuda. Y bueno, lo cierto es que le dije que por favor, nosotros queremos ayudar. Queremos ver qué podemos hacer. Invitarla a comer o llevar a comerla un cono, un helado, un ice cream. Ya no sé cómo se habla porque en España una cosa, allá se dice wifi. No puedes decir wifi porque no te entienden. Y cosas por el estilo, pero bueno. El coche para ellos es carro. Carro es carreta. Montacarga, elevador de eso, es carretilla. Entonces, no entiendo. Pero bueno, lo que le quiero decir
es que esta persona, pues, nosotros queríamos ver de qué manera podíamos conectar un poco. Y para ver qué podíamos hacer con ella, pues le queríamos brindar a sus hijos un helado. Me dice, no puedo salir porque estoy en un refugio y tengo unas horas muy estrictas. Entonces yo dije, ¿será que tiene miedo? Porque yo la estoy llamando, le dije a Roselen, por favor. Bueno, lo cierto es que estamos ahí en contacto, hemos hecho buenas relaciones con el cónsul de Honduras. Han pasado cosas con los hondureños tristes, personas se están suicidando por X motivo, el frío, o sea, lo que sea. Pero hemos estado ahí para, primeramente, mi intención es ver qué podemos hacer con los latinoamericanos, específicamente, primero, entre hondureños y venezolanos, ver cómo podemos abrazarlos. Quiero que sepan que esa es parte de mi intención de estar allá. Seguimos, por favor. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Esa chica que está ahí, ella se fue de Venezuela. Nosotros la conocimos desde que era niña, después se perdió por un tiempo. A ella le metieron un tiro en una pierna o por acá, no recuerdo. Lo cierto es que un amigo de nosotros la operó. Ella está con este chico que es un holandés y bueno, se ha conectado con nosotros. Entonces ahí estamos, poco a poco. El 31 de diciembre del año pasado, ya yo tengo 1 año y 1 mes en España. El 31 de diciembre del 2022 tuvimos nuestro primer campamento en mi casa. 17 personas durmiendo todos en el colchón ahí, colchoneta en el piso. La pasamos súper bien, comimos y hablamos de todas aquellas cosas que nos... Lo digo con cariño, no pasé bombos y platillos, lo dije como que bueno, ahí estaba la gente, nuestros amigos, ¿verdad? Ok, por favor, las próximas fotos. Bien, ahora una cosa, ¿verdad? Ahí dice, pensando en el verso, después cuando puedan ese verso que pusimos anteriormente, lo buscan en Nueva Versión Internacional, pero ahí tenemos que nosotros servir, ¿verdad? Así como Abraham estuvo haciendo todo el proceso, pero Abraham por una situación se desvió y ustedes saben lo que pasó con la esposa y todo aquello. O sea, nosotros podemos ser personas que a pesar de los pesares, cuando Edwin me dice a mí para que comparta fe misionera, yo no tengo ni fe ni me siento misionero, o sea, realmente. Pero Abraham es el padre de la fe. Y si tú ves los pasos que dio Abraham antes de que se considerara padre en la fe, ustedes ven que trastabilló bastante y falló, pero tuvo la capacidad de agarrar el borrador y rectificar su vida. Entonces es necesario servir. ¿Cómo? Hay que hacer. Lo que hay que hacer es hacer. A veces nos quedamos en parálisis por análisis, como nos lo enseñó Sergio hace un tiempo. Parálisis por análisis. ¿Qué vas a hacer? No estoy pensando. Acción. Haz. Debemos ser empeñados, determinados. La diferencia entre decisión y determinación, la diferencia es que tú puedes decidir, yo decido, voy a tomar agua, lo decidí, pero si me da un Nestí, me tomo el Nestí. O si me da un vaso de leche de vaca, me lo tomo. Eso es cuando decidimos en base a emociones. Pero cuando determinamos con conciencia, con profundidad de que esto es lo que voy a hacer y es el agua lo que yo necesito y tengo que tomarme los 2 litros o 3 diarios, tengo que determinarlo por mi salud, lo determino. No, pero tómate una Coca-Cola, una cosa. Oye, no me conviene. Yo determiné que es esto. Que lo otro es más dulce, sí. Que es agradable en la boca las espumitas, sí. Pero esto es lo que me conviene y esto lo determiné. Así tenemos que ser determinados. Entonces, eso es empeñarse en el trabajo, en las cosas. Bien, sin apatía, no se hay apático. El verso dice es apático, dice perezoso. ¿Y qué vamos a imitar? La fe. La fe. Seguimos. Imitemos la fe. Cuando ustedes ven ahí en Hebreos, imiten la fe de los pastores. Es la fe. Pero a veces andamos viendo qué están haciendo para ver. No, es que toma café feo. No vean eso. Imiten la fe.
Una reflexión que me gustó tremendamente, porque yo llegué el 28 de febrero del 2022 a España cumpliendo ese día 60 años exactos. Así que la cuenta es fácil. Tengo 61 años y un mes. Pero me llamó la atención pensando en los años, ¿verdad? Miren esta reflexión. Dice, una ciudad se engrandece en cuya patria los ancianos siembran árboles en los que nunca se sentarán en su sombra. Pero ¿saben qué? Otros sí. Yo no sé quién sembró eso, si alguien lo sembró. Pero yo estaba por allá hoy, estaba perdido por allá, cerca del campo de fútbol, llorando, ahí derramando mi corazón, buscando la gloria de Dios, la conexión con el Padre. Hay que hacerlo, si tienen oportunidad. Yo sé que es muy rico el cafetín y la comunión, pero dense una vuelta y lloren, derramen su alma, su corazón al Señor. Háganlo, lo necesitamos, lo necesitamos. Es urgente, urgente para desparasitarnos, para que no nos quiten la energía, para que no nos coman los músculos y se pierda la masa muscular espiritual. La próxima, por favor. Una fe misionera debe contener 4 absolutos. 4 absolutos. Dios es un Dios de absolutos. Y es tan absoluto que ayer hablaba yo con Nelson, le dije, Nelson, lo que compartiste fue demoledor. Me dice, bueno, yo pensé que lo había animado. No, sí, fue demoledor. Porque hablaba justamente de esa importancia que tenemos que tener nosotros con los absolutos. Y él compartió un verso que dice, que habla de que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero es que el cero no es múltiplo de nada. ¿Cómo se multiplica algo que es por cero? 1 por 0, 0. 1 millón por 0 es 0. Pero Dios sí puede. Entonces Dios es un Dios de absolutos. Entonces debemos, 1, ¿qué hizo Abraham? Inmediato. Se equivocó, se desvió, después fue hacia otras cosas y negó a su esposa y demás, sí. Pero tienes que obedecer inmediatamente, completamente, con adoración y la capacidad de voltear el lápiz y borrar con la rectificación. Para terminar, tengo un verso más. Por favor. Este verso, para mí, lo descubrí porque uno lee la Biblia y de repente te consigues con algo. Yo digo, Apocalipsis 3:14, es un regalo, una perla, como me lo enseñó una vez Denis, de que uno tiene que profundizar para conseguir la perla y después ponerla en la prenda, ¿verdad? Dice, y escribe al ángel, está en Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. Miren cómo está escrito, el amén, con mayúscula, es un nombre de Dios, el amén. El amén, cuando dice amén, es que sí. En España dice sí que sí, es como un sí rotundo, de que sí va a suceder. Creemos en ese amén. Si Dios dice amén, simplemente va a suceder. Entonces, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Fíjense que ese es un nombre, no es solamente un atributo, un nombre de Dios, el amén. Cuando el amén dice amén, no hay nada que pueda rebatir esa bendición, esa verdad y ese sello de absolutez de que se va a cumplir. Así que las barreras se rompieron, ya no hay otra barrera. Consumado es, tetelestai. Que Dios los bendiga. Gracias.